Buenas tardes, bienvenidos a este primer podcast que tenemos aquí en la comunidad de desarrolladores de juegos serios, en el cual vamos a hablar de un tema súper importante, súper relevante y que a muchos les gusta y les llama la atención, que es la ludificación, también conocida como gamificación. Tenemos aquí una de las definiciones más básicas, que es de Detering y su equipo, que lo definieron como el uso de elementos característicos de juegos en contextos que no son juegos. Aquí en ese sentido, no sé si nuestros acompañantes nos quieran contar o comentar un poco para ustedes qué es la gamificación. Sí, ¿Qué es la ludificación? Roberto, tienes la mano. Bueno, pues, no, la alcé, ¿no, verdad? Bueno, para mí me gusta decirle gamificación, aunque entiendo que incluso Wikipedia, que es una gran referencia, nos dice que es ludificación. Pero creo que hay un término por ahí, intermedio que no suena tampoco tan bien, que es como jugarificación, ¿no? O algo así. Entonces, como no existe ese, pues creo que me gusta más a mi gamificación, porque la ludificación siento que a veces puede no llevar a algunos elementos que se entienden por los juegos, ¿no? Y en este anglicismo de game, juego, se puede entender un poco más, bueno, en mi opinión. Pero bueno, sí, yo lo he entendido como estos elementos que suceden en los juegos, que se adapten a otros lugares, como el trabajo, como el proceso educativo, en las empresas, a lo mejor en la capacitación. Creo que cuando me empecé a familiarizar más con o hacer trabajos relacionados a esto, vi que en las primarias y los kinders se usa mucho, ¿no? Como por ejemplo, el tablero de estrellas o de avances, ¿no? Que eso yo recuerdo que no sucedía cuando yo era tan pequeño, pero pues son este sistema que busca condicionar un comportamiento de acuerdo a las motivaciones humanas. Por ahí tengo yo otra definición, pero si quieren la digo después de los demás compañeros. Pues yo creo que esa definición sí es muy válida, es como la más utilizada, y creo que es bastante atinada, sin duda, y es como la esencia, ¿verdad? A partir de la cual se han ido haciendo muchas cosas. La verdad es que ya tiene como muchísimos años esa definición, y pues ha habido todo un proceso de cambio, ¿verdad? De mejora, de desarrollo de esta definición, sobre todo para tratar de evitar uso de la ludificación o gamificación de la manera más simple, que es, pues estoy en el salón de clase, mis alumnos están contestando ciertas preguntas que yo les estoy haciendo, y el que contesta mejor le doy pues más puntos que el que no. Es verdad, en la industria se utiliza muchísimo, y a lo mejor estoy exagerando, pero es muy común que se utilice de esa manera, en donde se dan estas medallas, estos premios, ¿verdad? Dependiendo de quién conteste mejor. Y eso está bien, yo no me aparto en lo más mínimo, y es una manera de subir la motivación. El problema es que es una definición ya un poquito antigua, que se ha quedado ahí en la historia, y la verdad es que si la entendemos, la gamificación, solo así, pues terminamos fomentando lo que sería la motivación extrínseca, ¿no? Es decir, haces algo, te doy un premio, haces algo, te doy un premio. Y ya sabemos por la investigación en educación, en psicología, que ese tipo de motivación pues no dura mucho, se termina más o menos rápido, ¿no? Entonces queremos sí gamificar una experiencia de enseñanza-aprendizaje, pero tratando de apelar más a lo que sería la motivación intrínseca, ¿verdad? Es la que viene de adentro, la que el jugador / alumno decide
¿verdad? Aprender su motor interno, no porque hay un aliciente o un disparador externo, sino porque el mismo contexto de aprendizaje lo motiva a hacer algo, ¿no? Ese es el reto, ¿verdad? De la gamificación, vamos a decir, más moderna. Hay varias definiciones. Yo voy a decir ahorita, ya para ir terminando mi participación en este inicio, hay una definición por ahí que a mí me gusta muchísimo. La construyó un americano, un investigador norteamericano, Lee Sheldon, que dice, la clase es el juego, y el salón el tablero, ¿no? Me encanta esa definición, es también muy sencillita y todo, pero te abre, ¿no? A muchísimas posibilidades. La clase es el juego y el salón el tablero. Bueno, yo tengo por ahí otra definición un poquito más rebuscada, como fundamentándola más en una pedagogía más actual, para mí constructivista, ¿verdad? Donde hablo de cómo gamificar ambientes de aprendizaje, ¿no? Y digo, gamificar significa convertir el salón de clase, y el salón de clase puede ser virtual o físico, convertir el salón de clase en un ambiente de juego, dentro del cual los alumnos construyen el conocimiento, ¿verdad? Esta base constructivista, construyen el conocimiento en interacción con recursos físicos, otros seres humanos, recursos pedagógicos, ¿no? Con esta postura más constructivista. Y entonces ahí ya esta definición me permite ya irme más hacia esa motivación intrínseca de la que yo hablaba. Bueno, acá terminó esta participación. Para los que acaban de incorporarse recientemente, vamos a hacerlo fluido, entonces aquí no es necesario que les cedan la palabra como tal, pueden ustedes al terminar bien continuar con el batón. Entonces no sé si alguno de los nuevos que acaban de incorporarse quieran compartirnos algo respecto a su entendimiento de cómo definen o cómo construyen ustedes el término de ludificación o gamificación. Va. Luis, ¿vas o voy? Primero va. No te entendí, asumo que yo. Bien, me sumo a las opiniones de Roberto y de Antonio. Yo empecé con gamificación, no me siento experto, aunque trabajé varios años en ello y actualmente lo estoy retomando después de irme a juegos no serios o juegos no relacionados con la educación. Llevo un par de años retomándolo como profesor, miembro de la academia, etcétera. Entonces mi interés es volver a tocar este tema que lo trabajé por ahí del 2011, 2012, ¿no? Leyendo Actionable Gamification de Yukai Chou, que nos tocó como empresa conocerlo recientemente y no conocer sus teorías, sus libros, etcétera, que seguramente están respaldados por investigaciones, etcétera. Del 2015 me gustó incluso yo con el término de juego, me gustan definiciones modernas, porque tenemos la tradicional, que es un juego, que es gamificación. Bueno, con el tiempo, con las pruebas, errores, hay definiciones un poco más modernas. La agregué aquí en el chat. ¿Qué es gamificación o gamification en inglés? Es un diseño que toma lugar dándole énfasis a la motivación humana en el proceso. En esencia es diseño de juegos o diseño de educación, entretenimiento, de solución a problemas orientado al humano, en oposición al diseño orientado a la función. Entonces me sumo a lo que decía Antonio, donde la gamificación del 2011-2012 se orientaba a factores extrínsecos, medallas, reconocimientos, puntos, etcétera, y ahora estamos tocando el punto más humano, más emocional, etcétera. Y por ejemplo, esta persona tiene su mapa de 8 espacios en los cuales un extremo es intrínseco, otro es extrínseco, blanco, negro, etcétera. Entonces te dice, bueno, hay 8 formas diferentes de gamificar, dependiendo del objetivo que buscas y dependiendo la personalidad del jugador. Sabemos por taxonomías de Bartle que hay gente más social, más individual, más destructiva, más constructiva. Entonces yo creo que se ha ido la gamificación moviendo hacia un entendimiento de la psicología de la otra persona, tus formas, sus objetivos, sus motivaciones. Y mi interés ahora como profesor, y es el debate en el que me encuentro ahora, o la investigación que quiero hacer, es cómo en un sistema muy tradicional, orientado a la calificación, orientado a ciertos modelos, por ejemplo, a los que a mí me tocó estudiar hace ya más de una década, pues es cómo los actualizamos
y obviamente hay muchas escuelas a las cuales participamos y cada una es diferente. Por ejemplo, ahorita me están invitando a TEC y pertenezco a una universidad especializada en videojuegos. Bueno, ¿cómo orientamos los planes de estudio, los objetivos, los modelos 2021, etcétera, para meter la gamificación y finalmente para que sean útiles para un alumno o un grupo de estudiantes? Bueno, esa es mi participación y mi interés de participar en este podcast. Gracias por la invitación. Bueno, soy Emanuel y paso la bola a Luis. Sí, en este aspecto concuerdo con todos los compañeros. En esta parte la gamificación, bueno, en un principio la gamificación y ludificación, bueno, desde la parte de la psicología, pues son dos términos, digamos, totalmente opuestos, podríamos decirlo así, en sentido de que la gamificación es más allá hacia lo extrínseco y la ludificación sí es algo más buscando lo intrínseco. De hecho, en las investigaciones que están recientemente se ve mucho esa parte, la diferencia de cada uno. Y bueno, esto, la gamificación, pues de sí parte desde la parte organizacional, ¿no? Y la ludificación un poco más en la parte educativa, en cualquiera de las actividades que se dan dentro de las aulas, el salón de clases. Entonces, pues de acuerdo a mi experiencia, creo o considero que apunta un poco más a la parte de la, ahora sí, en la simulación de ciertas acciones, ciertos eventos, ¿no?, que podemos representar a través de las mecánicas y las dinámicas, por supuesto, para que los chicos se interesen cada vez más por este juego, ¿no?, o por los juegos, a través de ciertos aprendizajes esperados que se pudieran enmarcar desde un inicio. Eso es, bueno, desde la parte que yo he trabajado, eso es, de acuerdo a mi experiencia, eso es lo que he visto. Qué padre y qué interesante que nos toca, pues, que tengamos a personas participando de diferentes antecedentes, de diferentes áreas de conocimiento, porque, pues, sin duda de dudas, estamos como construyendo una versión más completa, ¿no? Y sí, obviamente, bueno, a pesar de que la gamificación es un área joven, porque sí tiene poquito más de una década, pero digamos, a comparación de otras áreas del conocimiento es poco, pero pues sí continuemos construyendo la definición y demás. Entonces, bueno, continuamos con la siguiente, que es diapositiva con la cual vamos a hablar el día de hoy, es el objetivo. Originalmente, la gamificación o ludificación se veía como una actividad con dos objetivos principales. Por una, el afectar positivamente la actitud, y por otra, la motivación de los participantes en una actividad. Dicho en otras palabras, que la gente la pase bien y que se motive a participar. Entonces, pues cedo la palabra. No sé, ¿alguien aquí quisiera comentar algo al respecto? Ahondar, profundizar o quizás... Adelante, doctor. Oye, pues yo creo que sí, sin duda, ¿no? Actitud y motivación. Yo le añadiría varias otras cosas, evidentemente, ¿no? Porque es, sí, afectar positivamente la actitud y la motivación que te lleva, ¿verdad?, a adquirir habilidades y aprendizaje y toda una serie de cosas. Estoy de acuerdo con este deseo, ¿no?, de afectar positivamente la actitud y la motivación de los participantes de una actividad. Sin embargo, me parece como limitado este objetivo, porque desde esta perspectiva, vamos a decir, más educativa, más social, no te interesa tanto, es decir, sí te interesa que el individuo se motive intrínsecamente, pero lo que estás realmente buscando es que el grupo se motive. O sea, que se haga una dinámica grupal de trabajo tal que logre un aprendizaje mucho más rico, mucho más profundo, mucho más complejo, que incluya, por supuesto, emociones, actitudes, motivaciones y todo, pero es un efecto, digamos, grupal, ¿no? Es un efecto grupal, es pensar en grupo, ¿no? A veces este término de pensar en grupo o motivarme en grupo
No sé, es complejo de entender porque, pero yo siempre hago esta analogía, ¿no? Cuando hay un grupo de, vamos a decir, ciervos ahí en el bosque, ¿no? Es una manada, yo no sé si manada de ciervos sea correcta la expresión, pero es un montón de ciervos y de repente todos están comiendo muy tranquilos y cuando hay un depredador cerca, ¿verdad? Hay un movimiento en la manada porque se mueve un ciervo que mueve al otro, que mueve al otro, que mueve al otro. Y entonces podemos decir metafóricamente que esta manada tiene una visión de 360 grados, ¿no? Para defenderse de los depredadores. Bueno, esta es una analogía, pero eso es lo que buscamos finalmente en esta experiencia grupal, ¿no? Donde se piense, se motive, se emocione la gente de manera así grupal, ¿no? Y si esto se puede hacer en una experiencia de gamificación, sí, por supuesto que se puede hacer, ¿no? Y te da como una dimensión más profunda, el reto es más sabroso porque lograrlo no es tan sencillo, ¿no? Que cuando pones por ejemplo, la definición que ponía hace un segundo acá, Emanuel, donde la primera parte me encanta, sí es cierto que para mí, estoy de acuerdo con gamificación, es un diseño donde que pone el énfasis en la motivación y en el proceso, claro, pero cuando dices el foco está solo en el humano, ya me da una perspectiva, no digo que esté equivocada, pero es una perspectiva. Yo prefiero la perspectiva del grupo, ¿no? No del humano como tal, sino del grupo de humanos. Entonces yo ese objetivo lo ampliaría un poquito más. Aquí termino. Bueno, yo quería robar micro. Bueno, claro, creo que a lo mejor en esta ampliación de el objetivo de gamificación virtuoso, claro, yo me llevo lo que dice el doctor Santos, ¿no? O sea, cómo la utilizo para motivar al individuo y al grupo. Sin embargo, ahorita que veíamos esta definición que nos compartió Emanuel, que más o menos era la que yo les iba a compartir, palabras más menos. Y yo nada más quería complementar que viéndolo desde este modelo, yo como profesor de diseño, para mí es muy poderoso entenderlo porque hacemos un human-centered design, ¿no? Un diseño centrado en el humano. Y después cuando vi esta conexión con un diseño enfocado en el humano, ahí fue cuando dije, caray, a ver, voy a tratar de entender esto a profundidad, ¿no? Y sin embargo, lo que me encontré en este modelo es que puede ser más perverso de lo que es, ¿no? Es decir, autor se enfoca tanto en los elementos para entender cómo el humano es motivado, pero no necesariamente para algo positivo. O sea, también es fuertemente, o sea, estos elementos de gamificación pueden llevarlo a comportamientos opuestos, ¿no? Entonces, lo que descubrí con este modelo de estos 8 núcleos es que cada núcleo vuelve más poderoso a los otros 7. Entonces, de repente puedes encontrar ejemplos como, no sé, TikTok, ¿no? Que funciona con elementos de gamificación, ¿no? Que son los que, insisto, ¿no? Los que utiliza este modelo, que no sé si quieren más adelante los podemos mencionar, estos 8 núcleos. Y entonces, esa para mí sería la base, ¿no? Que la gamificación vista desde la motivación humana es una herramienta muy poderosa, pero tú decides hacia qué lado, ¿no? Y a lo mejor vemos estas referencias de Star Wars, ¿no? O sea, si te vas hacia la luz o hacia la oscuridad. Y entonces ahí es donde veo importante y necesario estos enfoques de, ok, pero ¿para qué la vamos a usar, ¿no? Y entonces me quedo y abrazo
lo que comentó el doctor Santos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y desde la pregunta anterior, ¿no? Sí, pero desde construir el conocimiento. Sí, pero desde abordarlo como grupo, ¿no? Y también declarar, pues, los que ¿no? No en la definición del término, pero sí digamos, en qué nos gustaría aplicarla como grupo, ¿no? O como gremio. Sí, excelentísimas aportaciones de ambos, me encantan, me las llevo, que algunas cosas no las había reflexionado. Y, por ejemplo, a mí que me toca hacer gamificación orientada a empresas, evidentemente una empresa quiere maximizar ganancias, número de usuarios, retención, etcétera. Entonces, una gamificación quizás diferente, asumo diferente a la académica. Y hablamos de TikTok, hablamos de las grandes redes sociales, Duolingo, uno de los grandes ejemplos en el cual analicé en el grupo de juegos serios, cómo al llegar al último nivel, pues de cierta manera te haces adicto a los puntos y no al aprendizaje. Entonces sí hay cosas donde dice afectar positivamente. ¿El positivo para quién? Para la persona o para la organización que tiene la empresa, que quiere que se genere un enganche, un hook, una adicción posiblemente, para el participante, para que haya una relación transaccional entre pago esto y obtengo un beneficio, hago más ejercicio, aprendo un nuevo idioma, ¿no? Entonces, ahí la parte positivamente es donde puede empezar a ver qué es positivamente. Me gustó mucho esa parte de actitud y motivación, pero ciertamente, sobre todo en el aprendizaje, no se digan los trabajos creativos, no todo es individual. Entonces, me parece una muy buena herramienta para medir que realmente un grupo de personas tiene un objetivo en común y logran sus objetivos planeados. Creo que la gamificación, o sea, si lo podemos poner, afectar positivamente la actitud y motivación, yo agregaría una cosa junto con todo lo que ustedes han puesto: maximizan, optimizan, mejoran los resultados al final. Una parte interesante de los juegos contra juegos serios o contra la gamificación, en mi opinión, es que no hay respuestas correctas e incorrectas en un juego. Puedes intentarlo muchas veces. Quizás el game over final es cuando lo dejas de jugar. En el caso de un gamification, pues el game over, ¿qué sería? Que abandones el curso, que los objetivos gamificados de ventas de una empresa no se logren, ¿no? Entonces, sí necesitamos, además de afectar la actitud y motivación, yo agregaría resultados medibles. No que todo lo podemos cuantificar, pero sí debe haber alguna forma, ¿no? La calificación en un salón de clases, de que el porcentaje de deserción y de reprobación sea mínimo, porque otra forma existe, pero no está afectando positivamente si no lo podemos medir. Ya. Sí, igual aquí, bueno, yo agregaría un poco más en esta parte la importancia, digamos, en este aspecto de otro concepto más, que sería como que la narrativa transmedia. O sea, igual, así como lo comentaban, es qué quiero lograr, hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer, ¿no? En este caso, específicamente, para que sobre esa misma historia, digamos, o forma que le demos a los objetivos, la persona, que el usuario en este caso, pues enganche con ello. Qué interesante todo esto que se menciona, ¿eh? Hablando de los objetivos, ya fuimos caminando, digamos, no solamente a limitarlo a un tipo de objetivos, limitarlo a un tipo de audiencia, limitarlo a una sola finalidad, y ahora, como menciona también Luis, no solamente a un tipo de recursos, ¿no? Inclusive, entonces, si vemos que entre más elementos consideramos, se puede complejizar, ¿no? Doctor, ¿iba a comentarnos algo? No, una cosa muy rápida, en relación a lo que comentaba Roberto sobre motivación hacia el lado positivo. A mí me parece esto sustantivo y añadiría que en todas las experiencias de enseñanza, aprendizaje humano, donde estas sucedan, en la empresa, donde en la escuela, lo que sea, hay como un elemento que es como la premisa, ¿no? Que es una dimensión ética a lo que a toda esta tarea de que estás buscando, ¿no? Entonces, aunque puedas utilizar estos procesos con un objetivo, vamos a decir, un poquito oscuro, en realidad, desde esta premisa ética no lo harías, ¿no? No trabajarías hacia allá. Eso era todo.
Qué padre, ¿no? Pues también en los objetivos deben estar también de cierta manera filtrados o dentro de los límites de la ética, ¿no? La moral, sí, muy, muy interesante esa aportación. Y bueno, pues continuando con el orden de lo que tenemos aquí para hablar, viene una de las cuestiones que, bueno, creo que si estamos aquí presentes porque sabemos que funciona, ¿no? Pero aquí es la pregunta, ¿funciona o no realmente? Existe, obviamente, evidencia empírica de sus beneficios, ¿no? Pero no siempre se obtienen resultados deseados y eso es uno de los puntos por los cuales a muchos todavía, o muchos siguen viendo todavía la ludificación o gamificación con ciertas precauciones o con ciertos asteriscos, ¿no? No es todavía una, digamos, una estrategia o tendencia 100% aceptada, ¿no? Entonces, pues abro aquí el tema con esta pregunta, ¿funciona o no? Oye, mira, de entrada voy a decir, no funciona. En contrario a lo que tú acabas de decir. Y déjame explicar. Claro que sí funciona, tiene elementos, está más que probado cuando se hacen estos estudios para ver si funciona, la experiencia, Pero fíjate, voy a hablar desde mi propia experiencia. He trabajado durante muchos años con muchos profesores tratando de enseñarles a hacer procesos de gamificación y todo ese tipo de cosas. Voy a decir atreverme a decir, en mi experiencia, que con un resultado bastante malo, esta transferencia de lo que aprenden en un taller el profesor, ¿no? Hablo del mundo académico donde a mí me ha tocado trabajar. El profesor transferir lo que aprende en el taller a su práctica diaria es bajísimo. En general, en general. Es muy bajo. Entonces, sí funciona estrictamente hablando. Sin embargo, al final de todo, no funciona porque pues, no lo ponen bien, ¿no? Se queda muy abajo. El profesor todo lo que hace es que le da premios luego allá en primaria hasta dulces al que se saca mejor, el que responde más rápido cuál es la capital de España, ¿no? Entonces, desde ese punto, es que la gamificación, para mí, la gamificación no es fácil. Lograrla no es fácil. Lograr esta motivación intrínseca que se desarrolle no es sencillo. Tiene lo suyo. Y entonces, ¿qué es lo que se hace mucho? Por ejemplo, el modelo de los 8 elementos, 8 perspectivas. A mí me gusta muchísimo. Cuando lo leí, me encantó. Sin embargo, pasarlo a un taller en donde el profesor aprende y luego lo pasa a su salón de clase y utiliza las 8 etapas para construir su proceso. No, hombre, olvídate. Es casi imposible que suceda. Estoy sin duda exagerando aquí mi nota, pero para hacer así debate. La verdad es que no es sencillo hacer procesos de gamificación buenos. El gran reto que tenemos ahorita, los que nos dedicamos así a preparar a personas que lo van a hacer en sus salones de clase, por ejemplo, o en la industria misma, por ejemplo, capacitadores en la industria que están aprendiendo esto y lo van a poner en práctica en su industria. El gran reto que tenemos es cómo lograr una metodología externamente sencilla, voy a decirlo, aunque internamente compleja, pero una metodología que facilite la transferencia de ese proceso de capacitación a la práctica, ¿no? Es decir, una metodología que facilite la praxis del capacitador o del docente. Ese para mí es el gran reto, porque ya hay suficientes, por un lado hay suficientes estudios de investigación que demuestran que sí funciona, que sí motiva, que sí hay que hacerlo, pero no, nos falta investigación en realmente lograr que se haga esa transferencia hasta el salón de clase, ¿no? Bueno, yo añadiría a esa dificultad también la implementación, porque, o sea, una vez que entiendes estos elementos humanos que motivan a alguien a actuar, obviamente desde el lado de la ética, pues es los Jedis, ¿no? Pero después
Y creo que, bueno, en mi experiencia no he investigado lo suficiente, pero sí he visto que existen. Es el sistema que lo contenga, ¿no? Porque si además el profesor tiene que diseñar, voy a poner un ejemplo, un tablero de datos que le permita ir viendo las actividades que tienen que hacer, en qué momento, si las hicieron o no, cómo respondieron, cuántas actividades, cuánto tiempo tienen, a qué elemento están apelando, de qué forma lo evalúas. O sea, además se suma la complejidad de sistematizar el proceso. Entonces, sí, no me imagino el reto, ¿no? Primero que un profesor entienda el potencial que tiene de gamificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ahora suma el implementar, ¿no? Y creo que sucede igual con los videojuegos, cuando queremos hacer videojuegos educativos o serios, ¿no? Existen ideas fantásticas en nuestras mentes y, ¿qué equipo se va a sentar a hacerlo, ¿no? ¿Cuánta energía tiene que ponerse en armonía para que suceda eso tan complicado y tan caro? Pero bueno, para mí también esa es un área de oportunidad. A lo mejor aprovechar algún sistema que ya exista que permita vaciar, ¿no? Este proceso una vez que el profesor aplica la gamificación a algún proyecto de clase. Pero yo creo que es otra de las razones por las que puede que no sucedan estos resultados, ¿no? Porque necesita ir acompañado de algo que facilite su implementación. Completamente. Es retador. Si dar clases tradicionales es retador bajo el modelo de exposición, el alumno escucha, etcétera, después metes casos y metes competencias, etcétera, ya meter un factor donde te educas o te capacitas a través de entretenimiento, a través de pasar un rato agradable, pues tiene ahí como su choque cultural muy importante. Y si nos ponemos a analizar, yo me iría hasta raíces, ¿no? O sea, uno de ellos es la edad de la educación. Por ejemplo, en la educación superior, me da gusto, esta semana escuché de que quieren que ya no elijas tu carrera a los 18, sino hasta los 20, entonces tienes como un tronco común donde vas madurando, etcétera. Ya después entra la parte de educación en maestría, posgrado, capacitaciones, donde el participante va a fuerzas por parte de la empresa o va a divertirse, va a pasearse en lugar de realmente un interés de aprender. Pues es eso donde entra el papel del instructor, del profesor, del experto, de transmitir entusiasmo, pero también la otra parte tiene que venir ya precargada con el interés de realmente aprender. Entonces hay un reto desde el factor de entrada, quiénes están entrando a esas capacitaciones, cómo se hacen durante, y algo que he aprendido en distintos cursos de impartición de talleres, etcétera, pues es dar un seguimiento. O sea, si queremos que en 5 años de carrera, 3 años de carrera, en un taller de 20 horas, la persona aprenda, pues mucho es una educación continua y mantener la motivación a lo largo de muchos meses, si no es que años o una carrera, todo el tiempo estar aprendiendo, pues naturalmente es difícil motivarlo. Respondiendo en concreto, ¿funciona o no? Yo diría, a veces hay casos que funcionan y a veces se glorifican demasiado. Hay casos catastróficos. Es diferente, como lo mencioné, la gamification para industrias, para empresas, para educación. Del que menos casos de éxito he visto y menos investigación tengo es en el caso de la escuela, por temas culturales, por todo lo que ya acabo de mencionar. Yo creo que funciona bien cuando hay una forma de medir, por ejemplo, retención de usuarios o el famoso Foursquare, que por hace 10 años, por estar buscando ciertos puntos de interés, pues naturalmente se va haciendo esa sensación de viralidad, etcétera. No siga Pokémon Go en el 2016, 2017, que realmente funcionó. Era un juego que te invitaba a caminar, te invitaba a socializar, y claro que funcionó, pero los siguientes juegos, el de Harry Potter y el de Jurassic Park, no funcionaron. Entonces vemos que depende muchísimo de un factor intrínseco, pues son tus personajes favoritos. Si cambiaras esos personajes, la misma mecánica, quizás las mismas dinámicas, no funcionaría. Entonces es bien retador. Me sumo a las opiniones que ya han dicho. Requiere capacitación, requiere experiencia, las mejores prácticas.
y muchos recursos. Y yo creo que es la parte más difícil que hace difícil que funcione. ¿Cómo se van a asignar esos recursos? En ejemplos de cursos o capacitaciones, pues no hay presupuesto suficiente, no se convence un presupuesto para, además de lo que ya conocemos que relativamente funciona, una exposición, un taller orientado a casos, etcétera, pues aparte mete esta tecnología, este procedimiento, esta innovación en la forma de educar, pues es retador si no hay un fuerte interés por parte de los stakeholders, de las personas interesadas. Entonces, dicho eso, me sumo a lo rosa. No siempre se obtienen resultados deseados. Yo creo, como lo hemos platicado, se ha ido modernizando en lugar de juegos, pero no son juegos, que es como algo bien difícil cuando me ha tocado trabajar en juegos educativos, sobre todo para niños. Es el típico de endúlzame la medicina, ponle un poquito de azúcar. No, es pensar totalmente diferente en qué es una experiencia seria o formal o educativa, pero al mismo tiempo que tiene componentes que realmente son entretenidos. Entonces creo que un factor para que funcionen es poder switchar entre, ¿sabes qué? Es 2 horas en las cuales realmente nos vamos a divertir. Si aprendes o no, si fallas o aciertas, no hay problema. Olvídate la calificación por un instante, vamos a divertirnos, pero también tiene que haber un resultado. O sea, ¿cómo sé si pasas o no pasas? ¿Tienes competencia o no tienes competencia? Creo que es una combinación entre varios factores. Y cierro con un punto que se me hace bien contrastante. No soy experto en educación. Mi papá sí, he tenido interesantes charlas, pero ustedes sabrán más que yo. Por ejemplo, la parte en México, hablamos culturalmente desde mi referencia, que es México, pues que la educación sea libre, gratuita, pero sobre todo la que más me causa ruido, obligatoria. Cuando el estudiante tiene la obligación de aprender, se rompe con la parte totalmente lúdica, donde no lo juegas por obligación, a menos que seas alguien de esports, sino realmente lo haces por un fuerte interés. Entonces, es ahí donde yo tengo ese como dilema, por decirlo de alguna manera, entre cómo alguien que tiene la obligación de pasar y tiene la presión de sus padres, por decir una persona universitaria, cómo aparte le damos esa libertad de que decida por dónde irse como en un videojuego. Y esa parte pues es la que quiero aprender a hacer mejor. Paso la bola. Bueno, pues hasta ahora se han hablado de varias cosas, puntos importantes. Creo que es importante decirlo, ¿no? Hablar de metodologías, hablar de resultados, hablar de plataformas o recursos, pues nos da señales de que es obviamente un proceso complejo y de que implica no solamente el conocerlo y entenderlo, porque como mencionaba el doctor, pues no puede conocerlo y saberlo, pero si no lo sabe aplicar y no tiene los recursos y no puede uno medir, pues realmente no se va a dar bien, ¿no? Entonces es algo, digamos, que a lo mejor en ambientes controlados, como lo son las investigaciones, pues funciona bien, ¿no? Pero ya en la práctica, en el día a día de las diferentes actividades, sea educativo o no el fin, pues sí es diferente, ¿no? Y bueno, no sé, Luis, si quieres comentarnos algo desde la psicología que pudiera complementar este punto. Sí, pues en realidad concuerdo con todos los puntos que acaban de mencionar. Es realmente así, o sea, si es un experimento totalmente cerrado, obviamente encontrará los resultados bien o mal, ¿no? Deseados, digamos, pero pues ya dejándolo de manera más abierta, en realidad dentro de los mismos puntos que tú puedas gamificar es muy importante aquí el aprendizaje social que se dé dentro de ello, ¿no? La propia comunicación, el seguimiento es muy importante que le dé el instructor, ¿no? En este caso, porque si no, igual en esa parte de socialización se pierden muchos elementos y al final terminas a lo mejor en algunos casos confundiendo a la persona que está tomando dicha capacitación, porque en realidad se quedó en un punto en el cual no se le dio seguimiento y se perdió como tal. Entonces hablamos aquí de la importancia del factor humano, ¿no? O sea, aquí, si bien puede haber herramientas, instrumentos y todo, pero sí las personas influimos mucho, ¿no? Tanto en que salga bien como en que salga mal. Sí, eso es importante, la interacción social. Muy bien.
Bueno, pues entonces continuamos con el orden del día. Vamos a buen paso. Esperemos alcanzar a cubrir mayoría, pero bueno, ahora toca hablar de los retos, que ya hablamos de muchos, pero creo que también sigue habiendo otros que nos falta tocar, a los cuales se enfrenta la ludificación, la gamificación como tal. Y bueno, pues tenemos aquí uno de los retos más importantes, ¿no? Diversión o atención. Para muchos, digamos, que han trabajado con gamificación gamificación, retener la atención de los participantes es difícil, ¿no? Y bueno, aquí alguna de las factores que pueden estar en juego, digamos, es el flujo como tal, ¿no? Si las competencias son pocas y la dificultad es alta, pues puede resultar en ansiedad y en consecuencia también igual de la misma manera, si las competencias son muchas pero la dificultad es baja, pues puede caer en aburrimiento, ¿no? Entonces, se menciona pues que para ludificar bien tienes que mantener ese flujo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo le han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes para que se logre el objetivo sin perder la parte divertida, ¿no? Que no caiga en una o en otra, que se mantenga siempre en ese equilibrio. Oye, pues adelante, Manuel. Bueno, perdón, no, dale, adelante. No, iba a comentar que ese diagrama de este señor, cuyo apellido no me atrevería a repetir, y el concepto de flujo es realmente muy bonito, es un concepto muy, muy interesante, y Luis nos podría hablar seguro de él, muy de psicología. Lograr que alguien aprenda en esa franja, ¿verdad?, de flujo, en donde el tiempo no pasa, donde realmente tu motivación es totalmente intrínseca, ni te acuerdas de comer y todo eso, ¿no? Que vemos mucho en jugadores, ¿no? En un videojuego donde el adolescente lleva 7 horas ahí metidazo. Lograr eso en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es sin duda, y creo que queda bien en esta categoría, el reto, ¿verdad? A mí me gusta esto de la mente humana en ese estado de flujo, porque ahí pueden pasar muchas cosas muy padres. Sin embargo, lograrlo en un salón de clase no es nada sencillo, ¿no? Por todos los elementos que Manuel ya remarcaba hace un instante, en donde pues estás ahí porque te obligan, hijos, 8 horas ahí en un cuadrito encerrado, toda la dinámica ¿no? Etcétera. Pues sí, no es sencillo que tus alumnos aprendan ahí en ese estado de flujo, pero yo creo que este es uno de los retos y de las posibilidades más interesantes de este campo de la gamificación. En un proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a llamarle tradicional, ¿no? Profesor que enseña, alumnos que están oyendo. No, ahí llevar a los alumnos al flujo es casi imposible. Pero en el momento que tú modificas ese proceso de enseñanza-aprendizaje básico, vamos a decir, y entras más en estas posturas como el de la gamificación, desde luego hay otras, pero en esta de la gamificación, en donde al cambiar esa dinámica total humana dentro de ese salón de clase, sí se puede hacer. Claro que no digo que no sea un reto sencillo, no digo que no sea un reto más bien del lado complicado, pero sí se puede, porque en la medida que tú, como ya comentaba hace un momento, Manuel, tú no les das como dice por ahí la literatura, ¿no? No les estás dando un brócoli cubierto de chocolate, ¿no? En donde el alumno dice, ¡ay, me van a dar un chocolate! Lo muerde y se da cuenta que es un brócoli horrible todo ahí, ¿no? Verde. Si no te metes en esa postura, sino que con toda honestidad haces un proceso de juego dentro de tu salón de clase, ¿no? Donde la clase es el juego, como decía yo, la definición está, el salón de clase mismo se convierte en el tablero, y entonces tú vas a dar la clase de lo que tú quieras, como cualquier cosa de economía, y entonces tú haces que el salón de clase es una nave espacial y que el capitán y la tripulación, y sin grandes recursos tú puedes lograr una experiencia de gamificación de donde tus alumnos, sin darse cuenta, casi de manera natural se van metiendo a ese estado de flujo, y el aprendizaje es el mejor de los aprendizajes, sin duda, ¿no? Sí es un gran reto, no es nada sencillo. Adelante. Sí, bueno, en este caso igual, desde la propia experiencia, o sea, la inmersión tiene que ser
un trabajo inmenso sobre la persona que esté guiando la actividad, porque en realidad para llegar a ese punto, digamos, hablemos un salón de 20 niños, no ni tan, o sea, se me ocurre algo así. O sea, es casi imposible que tú puedas llevar a los 20 de la mano que cachen la idea específicamente de lo que estás trabajando. O sea, tienes que, el contexto tal cual lo tienes que cambiar y hacer inmersivo lo más posible para que ellos, a través de esa interacción social, que puedan repetir o comunicarse sobre los retos que ellos observan, pues obviamente sea contagioso, sea pegajoso para cada uno de los individuos, y sobre eso ellos, digamos, por sí solos entren a ese espacio y puedan cumplir con estos retos. Bien, yo traigo varias analogías. Me ha tocado ser instructor de programación, diseño, deportes, y me gusta mucho, por ejemplo, el factor de deportes o música. O sea, qué diferente es educar matemáticas, por decir un ejemplo, contra un instrumento. O sea, la parte de un instrumento o de un baile o la programación, como por decir un concepto, pues es 100% personalizado. O sea, tú tocas tu instrumento y no es como de grupo, todos toquen do, la, no sé qué. O sea, tú practicas en tu casa y tú vas desarrollando habilidad motriz o habilidad cognitiva o de varios factores, ¿no? Entonces es un tema parecido con la programación. No les puedo enseñar, a ver, todos escriban Hello World y ya con eso aprenden programación. No, es un proceso muy personal, tú con el instrumento, tú con el lenguaje de programación, tú con la computadora. Y por ello es muy diferente aprender quizás en un game jam, en un hackathon, que en un salón de clases. Entonces yo creo que el salón de clases tiene cierto concepto, cierto alcance. Me encanta eso de que sea un tablero de juegos, estaría excelente. Tienes la oportunidad de hacer actividades colaborativas, tienes tu compañero, vamos a platicar, vamos a revisar el proyecto juntos, pero sí también algunas cosas se tienen que llevar a la casa. Ejemplo, la parte de aprender un idioma. Pues recientemente estoy aprendiendo un idioma y es frustrante. Me estoy pasando por esa parte de ansiedad porque es difícil, ¿no? Entonces tengo horas con la profesora y me explica y yo tengo que tomar y llevarme tarea y estar practicando la dicción y el vocabulario, etcétera. Entonces creo que tiene que ver mucho con el diseño de la clase. Sí, va a haber, sobre todo cuando llegan un grupo de 30 personas o más, cada quien empieza con puntos de referencia diferentes. El espacio en el salón es ese lugar donde todos nos ponemos juntos. Una recomendación que me han dado y me gusta mucho es no te bajes al nivel del alumno más bajo, sino busca que el alumno más bajo se suba al nivel del más alto, pero también tiene retos. O sea, tanto ir al punto más alto, ir al punto más bajo, ir al promedio, tiene sus complicaciones. Entonces, ir hallándole una solución. Yo creo que muchas propuestas de gamification permiten eso, la personalización, y de esa manera puede ser el flujo. Si los que están en la zona de aburrimiento, los que tienen un conocimiento muy avanzado, una habilidad muy avanzada, te vas al centro, pues lo sacas del flujo. Si las personas del centro te quedas ahí, pues quizás tendrás una mayoría en flujo, en flow. ¿Y qué pasa con los que van frustrados porque no entienden nada? Entonces, nuevamente, creo que el salón de clases vamos a tener siempre esa dificultad. Va a haber personas en las 3 zonas, pero las actividades que sean de forma individual, sobre todo nuevamente en idiomas, en algunos deportes, en algunas habilidades que no tienen que ser tan estructuradas como un plan de estudios universitario, hay posibilidad de que la gente le dedique, vamos a decir, algo, un par de horas a la semana y hay un sistema que se adapte a su habilidad actual, que si está fallando en un examen pueda repetir las lecciones como en un videojuego. O sea, no logras pasar este nivel, no pasa nada, lo vuelves a intentar y en lugar de tomarte 5 horas como a la mayoría le te tomó 15, pero pasaste el videojuego. Entonces yo creo que esa parte, si la tomamos de elementos de juego y la llevamos al aprendizaje o a procesos industriales, está bien, no eres el técnico más hábil, pero por medio de la práctica, la repetición, vas a llegar a tener un nivel adecuado, ¿no? Entonces creo que esos sandbox o esos espacios, playgrounds, donde la gente realmente puede tener ese espacio para tener el flujo, finalmente llega a lo que queremos, una motivación muy alta, una tasa de éxito, de aprendizaje mayor. Entonces sí siento que necesitamos eso. Se ayuda mucho con herramientas tecnológicas que detectan dónde están, como la dificultad adaptativa en los videojuegos. En lugar de decirte, este juego es así, te friegas y mete otra moneda en el arcade de los 80s, oye, pues me voy adaptando a ti y te voy moviendo esa curva de dificultad proporcional a tu habilidad actual.
Creo que esa es una parte importantísima para que los sistemas funcionen mejor. Muy interesante todas las aportaciones. Y sí, como lo mencionan, ¿no? En realidad es difícil ese flujo, ¿no? Es como un hito, una meta, un ideal, pero que difícilmente se mantiene, ¿no? Y más cuando intervienen ya variables como el tiempo, pues también, digamos, la vida personal de los participantes también puede interferir, ¿no? Entonces, los temas como tal, si es más educativo, pero sí. Y bueno, continuando con las temáticas, vamos con... Ah, sí, doctor Antonio. Rapidísimo. Nada más una como reacción al comentario de Manuel. Cuando él dice, me recomiendan que no lo diseñe para el alumno más bajo, sino al más alto. Yo cambiaría un poquito la perspectiva de esta aseveración y decir, la idea es, por eso el concepto de ambiente de aprendizaje me gusta, porque es por analogía, ¿no? Tú, diseñador de la experiencia, diseñador, creador del ambiente, lo que haces es pones los elementos para que los alumnos los consuman a su propio nivel, a su propio interés, a su propia motivación. Por analogía sería, tu profesor, ¿verdad? Construyes el buffet, pones ahí todos los alimentos y las bebidas y todo que tú consideras que son importantes para el contenido que quieres que se logre. Y los alumnos llegan y hay uno que se va a servir de todo y hay otro que se va a servir nada más de los vegetales y no, y así. O sea, en realidad para mí no es diseñar para un nivel o otro nivel, sino es diseñar realmente una especie de esfera, ¿verdad? Donde le pones un montón de elementos que tú consideras sean por tu experiencia como profesor o creador de de productos de este tipo de educativos. Y entonces estos elementos tú los pones y te echas para atrás, ¿no? Y dejas que tus alumnos solitos lleguen y empiecen a moverse, ¿no? Esa es nada más una ligerita cambio de perspectiva, nada más. Sí, lo tomo. Muchísimas gracias, porque sí, es como fácil confundirse en ese sentido. Y simplemente asumo que pues es doble trabajo, lo cual no está mal, porque hay que adaptar y entender el nivel de cada uno de los alumnos y ofrecer ese buffet. O sea, no es como, oye, hay tacos y comes solamente tacos. No, hay una serie de opciones. Esa parte me gusta muchísimo. Nos compromete como diseñadores de la clase y como profesores a entender esa parte, pero me lo llevo definitivamente. Muy bien, pues continuamos entonces. El siguiente tema que es importante: ¿qué gamificar? ¿Cómo gamificar? ¿Cuándo gamificar? ¿Dónde gamificar? ¿Por qué gamificar? Etcétera. No sé aquí si alguien quisiera comenzar. Yo arranco desde nuestra experiencia. Utilizamos mucho el Canvas de gamification y de ese mismo lo utilizamos para todos nuestros juegos. Tiene 9 componentes. Los resumo súper rapidísimo: el MDA, que ya conocemos, plataformas, controles, usuarios, ¿no? Pero la parte que generalmente se nos olvida y es donde a mí me gusta mucho arrancar de ahí, sobre todo cuando me toca trabajar con tiempos y dineros, es la parte de abajo: costos y beneficios. O sea, esperamos que ocurra esto. Eso nos permite que los inversionistas estén tranquilos, o el director de la escuela o quien sea, ¿no? O sea, hay un beneficio en muchos aspectos: tangible, intangible, emocional, económico, etcétera, y un costo de recursos que le vamos a asignar. Pero eso lo hace complicado porque ahora el producto o la solución tiene un retorno de inversión y si no lo tiene, pues obviamente va a haber problemas, ¿no? Pero dicho eso, a mí me ha ayudado mucho a cuándo o en qué condiciones, cuando hay un retorno que convence a las personas que van a estar interesados o van a invertir tiempo, atención y dinero en esto. Entonces, ese es como el condicional, y eso implica mucho diseño, implica mucha negociación, implica explicar, oye, pues esto no está funcionando, ¿quieres que cambie? Sí. Bueno, queremos meterle tiempo, atención, dinero y una curva de aprendizaje, una curva de adaptación, sufrimiento y resistencia al cambio. Sí. Ok, ese será como mi primer criterio: entender si le queremos entrar al toro por los cuernos en este sentido. Y eso hace que el 90% de los proyectos pues, no progresen, porque no hay recursos suficientes, porque no hay el interés suficiente, porque la solución que tenemos actualmente pues, es suficientemente buena para que le movemos, ¿no?
Ese sería como mi primer criterio. Pues fíjate que es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? No, por ahí he oído que en potencia cualquier experiencia de enseñanza, aprendizaje en cualquier entorno donde ésta se dé es sujeta de ser gamificada. Bueno, estrictamente hablando, sí, ¿verdad? Pero me preocupa a mí cuando decimos que todo es algo, pues ya empieza a perder fuerza, ¿no? Y yo creo que hay contenidos, el elemento, este componente del tipo de contenido es muy importante considerar. Si tú quieres, por ejemplo, que estás en el entorno de la industria y tú quieres que los trabajadores sean capacitados en cómo mover una palanca, voy a super simplificar. Quieres que mover la palanca, deben aprender a mover la palanca del punto A al punto B con la presión del brazo correcta. Eso es lo que tú quieres que ellos aprendan. Entonces tú dices, bueno, pues yo voy a gamificar, voy a hacer un proceso de enseñanza gamificado y ta. Yo no digo que no se podría, pero yo diría mejor no, porque si lo que quieres es que haya una memorización del movimiento por parte del cuerpo, pues nada más ponlos a practicar. Vamos a hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje muy sencillo en donde la gente mueve y mueve una y otra y después de la número 50 ya lo tiene, ¿no? ¿Y para qué hacer todo un proceso de gamificación? Yo diría, sería como Manuel lo menciona muy bien, pues sería un gasto, un uso de recursos excesivo estaríamos matando, como dicen, una pulga a bombazos, ¿no? Y entonces no tiene sentido, pues sí matas la pulga, pero gastaste un montón de dinero, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer gamificación sin invertir muchos recursos? Sí se puede. ¿Podemos utilizar recursos tecnológicos muy complicados y caros? Sí. ¿Podemos utilizar recursos muy sencillitos, un PowerPoint y ahí párale? Sí, también. Pero para mí la gamificación, el gasto más grande que existe no es en términos del equipo y de los productos que se utilicen, sino el tiempo que el creador de la gamificación necesita meterle para sentarse, planear, considerar, leer, estudiar, crear esa experiencia lleva tiempo. Y esa es la parte más cara. Sí, de acuerdo. Muy interesante que veamos, pues, cómo por un lado existen recursos que ya se pueden utilizar como el Canvas de gamificación y por otro cuestionamientos en qué invertir, ¿no? Adelante, Roberto. Sí, es que creo que aquí es donde se empieza a compartir con la industria de los videojuegos. Bueno, yo retomo la cuestión que ya mencionó el Doc Santos, ¿no? Yo diría que vale la pena cuando es un bien mayor, pero no quiero ponerme tan profundo, pero entra la dimensión ética, claro, pero a lo que me refiero con lo que sucede en la industria de los videojuegos es que pues siempre la implementación se va a ver en la medida en que haya un retorno de inversión, ¿no? Y generalmente no es en estos temas de bienes mayores, ¿no? O sea, generalmente estos modelos entran a una estructura capital. Y digo que sucede nuevamente con los videojuegos porque ahorita las estrategias ya van hacia utilizar los juegos que son comerciales para a lo mejor el proceso educativo o algunas lecciones ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hacerlos son tan caros, pues que es imposible, ¿no? Entonces, sí, la gamificación pues se está utilizando más donde más la veo clara es en las redes sociales, ¿no? O sea, una red social surge de entender la motivación humana en su más profundo ser buena y mala y la pone pues sí, ¿no? Al comercio o al consumo.
Y entonces, claro que funciona, ¿no? Por supuesto que funciona, y ahí es donde es evidente que nos engancha totalmente, ¿no? Y estas preguntas, creo yo, ya tienen que ver con las intenciones y la parte ética, ¿no? de cada quien. Ahora, si estamos hablando como grupo o como gremio, pues sí, ¿no? Nos vamos a volver a enfrentar ok, pero nos tiene que dar de comer dignamente, ¿no? Entonces habría que buscar estos espacios en donde se esté dispuesto a invertir en eso, y donde a lo mejor la educación es un negocio, y entonces siempre nos vamos colando ahí en esos espacios en donde, bueno, ok, creo que aquí tengo este margen de experimentar hacia un beneficio, ¿no? Pero siempre tener conscientes el contexto, ¿no?, en el que estamos. Muy interesante. Luis, no sé si hay algo desde la psicología que pudieras compartir con nosotros para complementar. Pues es que igual se basa en, creo que las mismas problemáticas que comentan hasta ese momento. No le, hasta donde yo tengo conocimiento, no he encontrado otra perspectiva totalmente diferente. Concuerdo así con todo lo que han comentado hasta ahorita. Yo algo que sí veo, sí creo, es que la academia es un gran espacio para experimentación. O sea, sí hay recursos en industrias, sobre todo estudios independientes de videojuegos, por decir un ejemplo más cercano, fábricas, etcétera. Pues quizás ese retorno, pero en un salón de clase hay oportunidad, en el sentido de, para mí la universidad es como un sandbox en muchos sentidos, con lo bueno y lo malo que eso involucra. Pero dentro de lo bueno es que tenemos un gran espacio para probar nuevas teorías, para probar nuevas maneras. Aquí lo que faltaría quizás, y uniéndome a cómo, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué, cómo y qué? ¿No? Entonces, ¿por qué? Ya vimos que hay beneficios, a veces hay resultados, etcétera. Bueno, ahora el cómo. Yo creo que tiene que haber incentivos. Si los grandes problemas de la educación, tanto la gubernamental pública de México, no se diga la privada, que tienen incentivos diferentes, hablamos de que la educación es un negocio, sí, tal vez sí, o sea, más bien, mayormente estoy de acuerdo en ello. Tal vez la educación pública es otro tipo de negocio, pero finalmente tiene que haber un beneficio, ¿no? O sea, los padres invierten en la educación de sus hijos para que el hijo tenga una promesa de muchas cosas, es un tema muy amplio. Entonces, ¿cómo? Promover los incentivos correctos. O sea, a ver, prueba A y B testing, ¿no? Entonces, A es la educación tradicional, B con gamification, y pues B qué tal funciona. Y vamos puliendo hasta llegar hasta ese punto. Creo que la primera característica debe ser en estas tres preguntas, que cómo, cuándo, dónde, es tener la voluntad de mejora continua. No que las clases sean estáticas, sino que constantemente estemos buscando nuevas maneras de mejorar las cosas. Creo que ese va a ser el reto desde México, pero si tenemos esa actitud, desde la ética, desde lo que es correcto, desde las definiciones en muchos aspectos del deber ser, que desafortunadamente el deber ser en México, pues no, quizás no está donde quisiéramos, pues podemos llegar a cosas que funcionen en muchos aspectos. Excelente, muy buenas aportaciones, gracias. Y bueno, ya para cerrar el tema, tenemos un último punto que es un poco más abierto y bueno, se trata de compartir experiencias. Creo que aquí todos hemos tenido diferentes puntos de contacto con la gamificación, con la ludificación como tal. Y pues bueno, aquí las preguntas son, ¿qué les ha funcionado? ¿Qué estrategias siguieron? ¿Y qué recomendaciones tienen para quienes están interesados en adentrarse en este mundo de la ludificación, ¿no? Porque bueno, ahorita, si bien los puntos que hemos hablado hasta ahorita han sido muy filosóficos, muy de debate, discusión, hablando de lo práctico, ¿qué funciona? Adelante, Roberto. Bueno, si me permiten empezar, porque probablemente me tenga que salir un poquito antes de que termine la grabación.
Una disculpa por eso. Bueno, yo lo he aplicado cuando pongo a alumnos de diseño a diseñar experiencias, no necesariamente aprendizaje, y generalmente en aplicaciones móviles. Entonces, ya sea herramientas, no sé, para museos o herramientas para la ciudad, me refiero a aplicaciones, ¿no? Como herramientas o diseño de experiencias interactivas. Este modelo de gamificaciones creo que lo que les puede servir para definir qué tan interactiva o no es una experiencia y complementar, ¿no? Porque sí, él dice, la definición de interacción, pues muchas veces tiene que ver con qué tanto se involucra alguien con la co-creación o con elementos de construcción en lo que alguien está haciendo, con la comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, es un modelo que se complementa muy bien con las teorías de diseño de interacción. O en otros momentos que los he utilizado, pues es igual, creo que como lo ha manejado el doctor Santos en el diseño de juegos para el aprendizaje, aunque ahí siempre el reto es esta línea de game-based learning o aprendizaje basado en juegos o gamificación, ¿no? Entonces, también ahí entra esta otra dimensión, ¿no? Y que yo tiendo a polarizar. Entonces, ahorita que el doctor me decía, bueno, se puede buscar la construcción del conocimiento, aprender en grupo, en la gamificación, digo, ay, híjole, qué buen reto. Y me suena que eso se empieza a parecer más a un aprendizaje basado en juego, bueno, aunque no necesariamente, pero creo que ahí están las fronteras. Entonces, ahí en esos dos escenarios, ¿no? Como recursos para diseñar experiencias. Y bueno, pues obviamente más adelante, si se puede ampliar o platicar de estas experiencias más a profundidad, pues con gusto. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, alguien más que quisiera contarnos sus experiencias, sus, no sé, reflexiones, lo que hayan visto, lo que haya funcionado, lo que crean que pudiera ser. Así que estamos abiertos ahora a lo que cada quien quiera y pueda compartirnos. Adelante, doctor. Oye, pues yo quisiera decir que a mí lo que, así desde un punto de vista así como muy, muy práctico desde la experiencia, lo que podría atreverme a decir que más me ha funcionado es cuando yo diseño la experiencia de gamificación, la diseño a partir de, lo primero que hago es a mis alumnos les presento un problema. Vamos a resolver este problema. No les digo, vamos a aprender este tema educativo. No, les digo, ¿saben qué? Existe este problema, ¿no? Un problema complicado, difícil, que desde luego debe ser un problema que sea relevante y pertinente al tipo de alumno que tengo enfrente, pero empiezo la experiencia con un problema y luego todo el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en que ellos lo resuelven, ¿no? Ahora, este problema lo puedes tú contextualizar de muchas maneras. Y ahí es en donde está lo interesante, porque en esa contextualización del problema que les presentas inicialmente a tus alumnos, ahí es en donde puedes meter una narrativa bien interesante, que necesitas con cuidado, ¿no? Planificar previamente, en donde puedes meterles una narrativa del espacio, del desierto, de la ONU, de países que están en guerra, de revoluciones, ¿no? Ahí en ese contexto del problema tú es en donde tú les
que generas todo un entorno de juego, ¿verdad? Y entonces les dice a tus alumnos, ok, mira, bueno, tú vas a trabajar en este papel y ahora tu rollo en esta sesión de enseñanza-aprendizaje es resolver el problema, ¿no? Sí, y el truco, vamos a decir, entre comillas, el truco aquí está en que para resolver el problema necesitan tener un conocimiento o una habilidad, ¿no? O una emoción. Y ese es el tema de la clase, ¿no? Para resolver el problema que yo les pongo, necesitan aprender esta habilidad. Ah, muy bien. Entonces ellos mismos, sin que tú se los digas, se dan cuenta que para resolver el problema necesitan ese conocimiento. Tú en ese entorno de aprendizaje les pones ese componente de conocimiento. Entonces de manera muy natural, porque el hambre ya la tienen, metafóricamente ya tienen esa hambre porque se generó dentro de esa narrativa y dentro de ese problema, y van por ese conocimiento motivados por resolver el problema, no por aprender el conocimiento como tal, sino por resolver ese problema que se convirtió en un reto así para ellos, ¿no? Bueno, esta metodología, ¿verdad? Que se puede utilizar de muchas maneras, es lo que a mí mejor resultado me ha dado. Sí, concuerdo mucho con el doctor, y algo que pudiera yo apuntar en esta parte es que también a través del mismo contexto y obviamente las características de los usuarios, específicamente también hay que en algún punto rediseñar esto que hablaba el compañero Manuel, igual de la mejora continua. O sea, no te puedes quedar con una sola, digamos, si bien planteas una narrativa, pero es muy demandante en ese aspecto porque tienes que pensar en todos los posibles escenarios que se pueden presentar adelante, y a veces es imposible porque te encuentras con algunas otras problemáticas, o dentro de este mismo andamiaje que tienen los alumnos, pues el simple hecho de llegar a un punto concreto te significa otro reto más. Entonces es ahí donde viene como esa parte de volver a rediseñar, si bien no pierde la esencia de lo que ya tienes, pero sí ver qué elementos podés agregar a lo que ya se tiene para poder obviamente seguir y hacer esto pues de manera funcional, ¿no? Bien, yo no tengo muchos ejemplos en educación, me gustaría obviamente escucharlos y empezar a tener casos de éxito por acá. Les puedo platicar de experimentos. Por ejemplo, uno fue en un hackathon en el cual hicimos un juego muy, muy básico que era, te daban cada 7 minutos, te daban clics y tenías que hacer clic en un contador, y cuando hicieras clic, por ejemplo, decía al clic 1000 te vas a llevar unas papitas, una botana, ¿cómo se dice? Algo para comer. Entonces la gente estaba haciendo clic y estaba contando y estaban juntos haciendo, porque solamente tenía 7 clics. Entonces, si no estabas en el rango, hacías clic, pero los demás les estabas ayudando a ganar. Entonces, bueno, ese tipo de experimentos, ese tipo de interacciones, yo puedo decir que funcionaron. O sea, para el contexto de un game jam 2 días y gastar dinero en unas papitas, que eso accionaba como ¿cuál es la Skinner Box? Que la gente hace clic en algo. Ok, es un contexto muy pequeño, pero sí realmente me ha funcionado en ese sentido. O también cosas más prácticas como en eventos, en museos, en lugares al aire libre, desde el típico, no necesita tecnología, tienes tu pasaporte, tienes tu coleccionable y vas a cada stand y al final tienes todos tus sellos y te dan algo, o el simple hecho de coleccionar cosas. Entonces creo que no hay pretexto para empezar. O sea, hay que hacer algo sin tecnología, sin mucho uso de recursos, como habían dicho ustedes, y empezar a generar ese espíritu de muchas cosas, de mejora continua, de competitividad, de que dentro de ciertos aspectos éticos y legales y lo que sea, competir está bien. Competir, debemos ser más competitivos dentro de un salón de clases, dentro de una sociedad, etcétera, pero tampoco que se vaya a un extremo hipercompetitivo que tiene ciertos problemas. Pero creo que sí puede hacerse eso. Uno de
de mis temas es que en el salón de clases todo el mundo tiene derecho a sacarse un 10 y pues no necesariamente, o sea, hay cierta competencia donde hay recursos limitados, ¿no? Entonces, dicho eso, pues era una recomendación, o sea, finalmente es un área de juego. Permitamos jugar en ese sentido. Un tema que yo he tenido y no he encontrado una solución es que sea más natural jugar dentro de las empresas. O sea, yo tengo estudios de videojuegos y no jugamos. No está bien jugar porque aquí estamos en mentalidad de trabajo. Así nos dediquemos a esto. Entonces, sí es como ir permitiéndonos de cierta manera entrar en los beneficios del juego, como ya lo mencioné. No pasa nada si ganamos, o de cierta manera las jerarquías se rompen cuando estamos jugando Smash o cuando estamos jugando futbolito, cualquier cosa. Mismo caso en contextos de gamification, por ejemplo, hacia un salón de clases. O sea, tú puedes ganarle al maestro, sí se puede, pero al mismo tiempo, ¿cómo mantenemos esa jerarquía de una persona con más experiencia? Entonces es como ir rompiendo esos límites, esas formas tradicionales que pues tiene que ver mucho con la ética, más allá de la moral, por ejemplo. Pero bueno, sin irme a lo filosófico, vámonos a lo pragmático, es dar el primer paso. Esa sería mi recomendación. O sea, experimentemos con lo mínimo, con cómo transformo, por ejemplo, una calificación del 0 al 10 en un sistema de puntos, en un sistema de estrellas. Cómo recompenso, cómo incentivo, cómo motivo a romper los esquemas tradicionales de entrada, donde la asistencia es importante, bueno, pero también un examen es importante, pero bueno, la parte práctica, la motivación a ir más allá de un paper y realmente tenerlo en un concepto que te acerque a tu disciplina. Eres artista, pues no nada más te quedes en el salón de clases, muéstralo allá afuera. Pero bueno, así lo resumo. Ya dije que nos ha funcionado, qué estrategias. No he tenido una fuerte estrategia, ha sido más prueba y error. Me gustaría aprender nuevas estrategias. Si las tienen, compártanos con nosotros. Y recomendaciones para los que van iniciando es: no lo dejes para después. Empápate. Hemos dejado muy buena literatura por ahí. Creo que nos puede inspirar muchísimo. Y sobre todo ver casos de exitosos. Para mí han sido muy inspiradores para empezarlo a meter poco a poco en lo que seguimos haciendo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante, muy enriquecedora en todos los sentidos. Creo que al final de cuentas, solamente rascamos la primera capa, digamos, de lo que viene siendo como una introducción a la ludificación como tal, a la gamificación, pero abre las puertas a quizás en otras ocasiones tengamos otros podcasts para enfocarnos a lo mejor en aspectos más particulares de la ludificación como tal. A lo mejor debatir términos, buscar redefinirlos, hablar solamente de estrategias, pero bueno, abre la puerta para muchas cosas. Y bueno, pues agradecemos su tiempo, su espacio. Les comunicamos que esto va a estar disponible a través de las redes sociales e invitamos a todos los que nos vean y nos escuchen que sigan a la comunidad a través de las redes sociales. Estamos como en Juegos Serios ORG. Y pues que estén pendientes de nuestros diferentes medios a través de nuestra página oficial, la plataforma oficial, a través de nuestro canal de Reddit, de Discord y de todos los demás espacios en los que estamos trabajando. Y pues agradecemos a todos los participantes. Esperamos poder seguir contando con su participación en futuras ediciones y pues bonita tarde.